Ok, bueno, ya admití a unos más, ya estamos, a ver, ya estamos grabando. Ok, bueno, miren, jóvenes, lo que pasa es de que le estaba yo comentando a sus compañeros que en la semana, pasa la semana 5 y de la semana 5 pues empieza el parcial, ¿verdad? Pero de la semana 7 se puede decir que es después del parcial, se pasan 2 preguntitas. Entonces, he dado cuenta que yo dije, bueno, de esas 2 preguntas prefiero mejor adelantarme y ver un poquito más de la semana, pues adelantarme. Pero si no, no hay ningún problema, empezamos así igual, como ustedes vean. Yo pongo la presentación y no hay ningún problema. Una pregunta antes de comenzar, ya hicieron ya hicieron el examen o las preguntas de SCORM. No, maestra. Ok, es que saben que en derecho laboral están batallando. Y yo les dije, bueno, les puse que primero que eliminen cookies, ¿verdad? Otra que si pudieran, a ver, vamos a admitir, es que estoy tratando de entrar a mi correo porque en tengo un video, entonces tengo también que entrar, como en el video no se ve en la presentación, tengo que entrar a mi correo para buscar el video, ¿verdad? Entonces es de semana 4, a ver, semana 8. Ya está, ya lo puse. Ok, bueno, ahora sí. Bueno, comenzamos. Vamos a admitir a más alumnos, muy bien. Ok, entonces miren, lo que me están comentando un maestro, el maestro Mauro, es de que cada que entren a hacer el examen de SCORM o las preguntitas al entrar, y si llegan ustedes a salirse, ya es un intento que ya se terminó. Hagan cuenta que ese intento se dio y va a contar, ¿verdad? Y también si ustedes se van hacia atrás, también cuenta, ¿verdad? Eso también va a contar. Entonces, o los saca, ¿verdad? Y si pueden ustedes eliminar cookies, pues se los voy a agradecer. Voy a de una vez a presentar la clase. Ay, no, permítame. No, primero quiero ver, admitir. Quiero ver en dónde nos quedamos. En Roma. Entonces, a ver, si pongo acá a a ver cómo me pone. Una pestaña. Esta es la buena. Bueno, perfecto. Ok, bueno, entonces ustedes dicen que nos quedamos en la página 44, pues no es así, o 43. Nosotros le seguimos a la página, vimos este temario, tabla de contenido, y es concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia como institución jurídica. Después, evolución histórica de la noción de la jurisprudencia y concepto doctrinario contemporáneo. Y obviamente vimos un poquito de historia, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a ver esta presentación, ¿la vieron? No, maestra, yo no la vi. Bueno, no pasa nada.
Esto lo voy a quitar porque me está causando algo. Ah, ya, ahora sí ya. Ok, bueno. Entonces, bueno, nos quedamos en la página 13. Es que chequé el video y este viene siendo la página 14, que viene siendo época clásica. Vamos a ver cuántas páginas son. Son 35, o sea, es la mitad. O sea, más o menos la mitad. Pues ustedes me dicen si quieren que comience otra vez. Esto ya lo di la semana pasada. De igual manera, recuerden, está el video, ¿verdad? Entonces, como ustedes me comentan, ¿qué deciden? Pues continuamos porque, como bien dice Maestra, lo anterior se puede ver en el video. Exacto, exacto. Ok. Bueno, así, en resumidas cuentas, de la época, vamos a ver época clásica, ¿verdad? Y se comenzó con el principado de Augusto y terminó con la muerte del emperador Alejandro Severo en el 235 después de Cristo. Dice, durante esta época la jurisprudencia adquiere un carácter oficial y alcanzó su esplendor máximo, al grado de ser reconocida como el factor más importante en la configuración del derecho romano, que administraba justicia en Roma, en las provincias y de la legislación popular, ¿verdad? Se encontraban los consejos de carácter técnico emitidos por los juristas que vienen siendo los responsos, ¿verdad? Permítame, vamos a admitir. Ok. Es el licenciado Rafael Rodríguez, él siempre entra a mi síncrona para apoyarme. Él es abogado, licenciado en Derecho y siempre me está coachando para cualquier duda. Dice, es posible afirmar que el mérito, de la jurisprudencia romana producida durante la época clásica no respondió ni a la labor teórica ni a su producción legislativa, sino a la forma en que los juristas resolvían justa y equitativamente las cuestiones que presentaba la vida cotidiana. Dice, como solución a la desconfianza generada por la cantidad y calidad de la jurisprudencia en la época preclásica, el emperador Augusto, tras visualizar las posibilidades de evolución de la jurisprudencia en provecho de los fines políticos, decidió limitar las responsas de los prudentes. Pues, ¿por qué creen ustedes que pasó eso? Pues porque a lo mejor lo opacaban. El emperador quería a lo mejor los reflectores para él, ¿verdad? Dice, entonces facultó a algunos destacados juristas para que solo ellos pudieran emitir dictámenes en nombre del emperador. Facultad que se denominó ius publis respondendi, es decir, los responsas de ciertos jurisconsultos deben darse como emanados de su propia autoridad, y en tal carácter se restringía la libertad del juez, que debía preferir sus opiniones a las de aquellas que no contaban con esta facultad. Dice, ignoramos si Augusto, al limitar de este modo la facultad de dar opinión o emitir dictámenes, entendió ya vincular al juez a tales respuestas. Dice, después de Augusto, los demás emperadores mantuvieron las costumbres de otorgar el ius publis respondendi. Maestra, disculpe, es que hay compañeros que quieren entrar a la clase y no pueden. No tengo ninguno. Mira, está Sebastián, apenas. Es que cuando suena es cuando me deja, pero no. Ya entró uno, ya le di chance a uno. Ok, gracias. Yo le comento, es Elizabeth. ¿Mande? Es Elizabeth, pero ahorita le comento. Sí, estamos aquí, aquí me regresé y no hay nadie. Elizabeth Castillo acaba de sonar. Sí, ella, ok. Bienvenida, gracias, Elizabeth. Es que cuando suena, luego yo sé que... Ok, dice, después de Augusto, los demás emperadores
mantuvieron las costumbres de otorgar el ius publis respondendi, pero fue Adriano quien al final de su mandato determinó que los dictámenes de los juristas investidos de dicha facultad tuvieran fuerza de ley. Dice, en cuanto a la jurisprudencia de los prudentes facultados con el ius publis respondendi, fue investida con fuerza de ley y se convirtió en una de las fuentes del derecho civil romano, como lo expone Pontier en el prefacio de las Pandectas de Justiniano. Dice, al afirmar que el derecho civil de los romanos emanaba de 4 fuentes: las leyes escritas, las leyes, acciones, la interpretación y la interpretatio. 3. Los edictos de los pretores y de los demás magistrados. Y 4. La jurisprudencia formada por las discusiones públicas habilitadas en el foro y por la respuesta de los prudentes. Recuerden, eso fue en esa época, ¿verdad? Dice, a través de la asesoría de dichos consejeros imperiales, el propio emperador comenzó a resolver consultas, preludio a la burocratización de la jurisprudencia. Y si existen 2 tipos de decisiones contenidas en las respuestas o rescriptas del emperador. Dice la epístola y la suscripción. El rescripto tenía los mismos fines que el ius publis respondendi. Sin embargo, tal como lo menciona Kunkel, ya no era el jurista autorizado por el emperador quien daba la respuesta a la consulta jurídica, sino el propio emperador. Dice, la destacada actividad de los juristas perdió fuerza frente a la competencia del poder estatal supremo. Esta situación provocó que la participación de los juristas en la elaboración del derecho se redujera a la simple actividad de colaboración en su calidad de funcionarios del poder estatal supremo, lo cual, en palabras de Kunkel, afectó al nervio vital de la jurisprudencia. Más que nada, esto se puede decir que es como si fuera más bien una situación política, por así decirlo, de aquella época, porque pues el emperador lo que quería era pues los reflectores a lo mejor hacia él, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de esta época, que viene siendo la época después de la posclásica, de la clásica, época clásica. Dice, fue así como sobre todo el siglo II después de Cristo cambió la figura del juez rey a través de la del príncipe romano. Como ejemplo de lo anterior puede citarse la actuación de Antonio Pío y de Marco Aurelio, quienes lograron desarrollar la cultura jurídica porque contaba con la asesoría de los más grandes juristas de la antigüedad. Y aquí nos vamos ahora a la época posclásica o del derecho vulgar. Bueno, les voy a hacer así resumido lo que de lo pasado, porque obviamente estamos a mediación y ya habíamos comenzado este bloque. En resumen de todo lo que es la época clásica, pues establece más que nada un carácter oficial dentro del derecho romano y por ende la época dorada, debido a su máximo esplendor, obviamente fue a través de los pretores, los magistrados, y se consideraba un administrador de la justicia pues obviamente en todo lo que viene siendo los territorios romanos, ¿verdad? Porque recuerden que pues Roma era un imperio conquistador, ¿verdad? Y si ustedes leyeron un poquito más adelante o vieron la historia del principio de este bloque, pues obviamente se mandaron a tres patricios a Grecia para conocer un poquito más acerca de la situación que estaba pasando allá, ¿verdad? Porque obviamente pues ahí
querían ver cómo es que ellos estaban resolviendo sus problemas y de qué manera lo estaban haciendo, ¿verdad? Entonces se mandan a estos 3 patricios a que investiguen, ¿verdad? Cómo estaba la situación, cómo es que estaban haciendo Grecia para controlar sus situaciones entre su pueblo, entre los conflictos que tuviera, porque más que nada, pues ellos no eran un reino o un imperio conquistador como Roma, ¿verdad? Bueno, y la legislación popular estaba obviamente encabezada por los juristas, ¿verdad? Que conformaban consejos técnicos responsables de la aplicación y resolución justa y equitativa, ¿verdad? De que se hicieran bien las cosas, ¿verdad? Ello significa una labor de carácter, obviamente de interpretación de las cosas, de lo que implicaba hacer la justicia mediante los métodos de la prudencia y observación, ¿verdad? Es decir, más allá de la ley, a fin de no ser esclavo de la misma, por así decirlo, y no más bien ser ser un sirviente de la justicia, y para ello se requiere, ahora sí, como quien dice, visualizar y entender el problema y aplicar lo más justo y equitativo. Pues obviamente ellos lo que querían era, eh, pues, ver de qué manera estaban haciendo, cómo iban a caminar y cómo iban a tener justicia, porque obviamente estamos hablando de obviamente de una época, pues, muy violenta, muy civilizada en ciertos aspectos y a la vez muy violenta, ¿verdad? Bueno, por último podemos observar también, para concluir la primera mitad de este bloque, se observa cómo fue adquiriendo efecto la conformación de la competencia territorial, ¿verdad? Y así como la potestad de autoridad a nivel de ley, ¿verdad? Que tenían los dictámenes públicos que emitían los jurisconsultos. Es decir, ¿se acuerdan que ahí había, como les comenté, pues estaban los foros, tenían que hacer los foros, aparte de que estuvieran escritos, también se tenían que hacer foros hablados y todo eso, ¿verdad? Esto esto aplicado se puede decir que a la época actual o a la actualidad no habla de cómo a la fecha se siguen observando muchas similitudes como la competencia, ¿verdad? Por nivel jerárquico, obviamente por territorio. Y pues obviamente estamos hablando de resoluciones emitidas por los secretarios proyectistas, ¿verdad? Que al final, una vez autorizado por el juez o magistrado de aquella época, se convierte en fallos o resoluciones de ahorita. Se puede decir que hay una similitud de lo antiguo a lo actual, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a la época posclásico del derecho búlgaro. Dice, comenzó en el siglo III y estuvo caracterizado por la decadencia de la jurisprudencia, el establecimiento de la monarquía absoluta que concentró todos los poderes en el monarca, implicó el surgimiento de un derecho de origen legislativo, lo que provocó que los responsables de los juristas ya no constituyen el instrumento fundamental de solución a los problemas jurídicos. Dice, en el año 528 después de Cristo, Justiniano mandó a compilar los Ius Publis Respondendi en el célebre Digesto, documento que reconoce la definición romana de jurisprudencia que formuló Ulpiano. Dice, jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y lo injusto. Dice, al no gozar ya del ius publis respondendi, los juristas dejaron solucionar los problemas jurídicos concretos que les plantaban, para dedicarse a la enseñanza y al desempeño de cargos públicos. Así la jurisprudencia se convierte en ciencia del derecho. Ok, aquí está el video, entonces tengo que
buscarlo acá en esta otra presentación, permítame. Bueno, no. Tengo que dejar de presentar. Ya no nos sentimos cómodos. Necesitamos. Oigan, entonces no les presenté la pestaña. Nunca les puse la pestaña. No, profesora. ¿Del video, maestra? No, la presentación nunca la vieron. Yo al menos tiene mucho trabajo y no pude verla. No, la presentación ahorita que les mostré, creo que no. O sea, no les compartí una presentación ahorita. Sí, la presentación sí salió. Sí salió. Perfecto, ok. Sí, Perfecto. se veía. Ok, eso es lo que quería saber, permíteme. Sí se veía la presentación, maestra. Muy bien. A eso voy, eso quería saber. Ahora vamos a la presentación. Es que se me cortó. Esta presentación. No, pero permíteme. Antes de compartir. Permíteme. Voy a poner aquí, compartir esta pestaña. Salud. Ok, presentación. Esto es lo que hablamos anteriormente. Vamos a ver si se carga. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Enrique y en esta ocasión voy a tratar de explicarles y de compartirles un tema muy interesante y muy importante para todo estudiante de Derecho. Pues estoy hablando de la historia del derecho romano. La verdad es que este tema puede llegar a ser un poquito tedioso y la verdad muy extenso, pero en este podcast voy a tratar de compartírselos de una manera un poquito más interesante, más resumida y más clara para entenderlo. Así que pues bueno, creo que lo más importante y con lo que vamos a comenzar en esta ocasión es con la definición que se tiene del derecho romano. Pues primero que nada debemos entender por derecho romano como el ordenamiento jurídico que en su momento rigió a los ciudadanos de Roma y pues posteriormente tras la caída de Roma a los distintos sectores del imperio, a las ciudades digamos que quedaron de aquel imperio tan grande que fue Roma. Pues para ubicarnos un poquito en el tiempo, podemos decir que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma, a la par de la fundación de Roma, por allá por el año 700 a.C., y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Entonces, pues el derecho romano era todo aquello conjunto de normas y de leyes que regía a la población del imperio romano durante la existencia del imperio y tras la caída, las ciudades que quedaron. Bueno, previamente comentamos el concepto que tenemos y que conocemos de derecho romano, pero ahora quiero continuar con los antecedentes del derecho romano, que es una parte muy importante de este tema. El derecho romano y su nacimiento se debe principalmente a la división existente en ese entonces de la sociedad romana entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Y para eso voy a comenzar tratando de explicar qué eran los patricios. Los patricios eran la primer clase social, la cima dentro de las clases sociales del antiguo imperio romano. Su nombre proviene del latín pater, que significa padre. ¿Por qué se hacían llamar así, los padres? Pues básicamente porque todos los miembros de esta clase, de los patricios, eran descendientes de los miembros fundadores, de los padres fundadores de Roma. Los patricios entonces eran descendientes de los padres fundadores de Roma y por esto ocupaban la cima de las clases sociales. Y por otra parte, y todo lo contrario, los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua. La plebe proviene del latín plebeius, que significa los que no forman parte de la gente. La verdad es una definición muy fuerte, muy despectiva, pero en ese entonces se consideraba correcta. ¿Por qué?
porque como no eran descendientes de los fundadores de Roma, se les consideraba personas que no formaban parte de la gente. Esto era muy muy feo, pues eran altamente y fuertemente discriminados y pues eran la clase inferior. ¿Por qué? Porque no pertenecían a ninguna de las familias fundadoras de Roma, como si lo hacían los patricios. Entonces tenemos dos clases sociales principales, que es con lo que hay que comenzar, las que serían los patricios y los plebeyos, dos clases muy diferentes, pero que a raíz de estas clases surge el derecho romano. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces, cuando ocurría un juicio, cuando ocurría un suceso que requería de un juicio, la tradición romana establecía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos, principalmente el Pontifex Maximus, que era el líder supremo religioso y que obviamente era patricio. Entonces todo ese grupo se encargaba de juzgar a los plebeyos. Pero aquí es donde caemos en algo muy injusto. ¿Por qué? Porque los patricios juzgaban a los plebeyos a su gusto, totalmente a sus ideas, a sus pensamientos, y aún peor, los plebeyos desconocían totalmente el proceso judicial que se estaba llevando en contra. O sea, era como, te vamos a juzgar y es lo único que vas a saber, no vas a saber cómo lo vamos a llevar en tu contra. Entonces, a raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse, comienzan a quejarse, y pues el Senado decide entonces enviar a una comisión especial a Grecia para que esta comisión se informe sobre cómo es el derecho en Grecia, sobre cómo se manejan las ciudades en Grecia, sobre cómo se manejan los juzgados en Grecia, y con esto hacer un cambio al sistema tradicional que se tenía de patricios y plebeyos. Entonces, a raíz de esto, se entrega el poder a una comisión de decémviros, que debían codificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión se le encarga además la tarea de crear las leyes, de codificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión elaboró 10 tablas de leyes que se consideraban y que eran para su tiempo bastante justas y por consiguiente muy favorables a los plebeyos. Pero aquí caemos en otro problema. Como el trabajo no estaba terminado, se nombró una segunda comisión que era mucho más conservadora y elaboró las últimas 2 tablas con leyes que eran todo lo contrario a las 10 anteriores. Estas 2 tablas contenían 2 leyes totalmente antiplebeyas. O sea, se dio un paso en las 10 tablas anteriores y en las próximas 2 que se elaboraron se hizo un retroceso, porque las leyes contenidas en esas 2 tablas eran totalmente antiplebeyas. Por ejemplo, prohibían los matrimonios mixtos. ¿Qué me refiero con mixtos? Pues matrimonios entre distintas clases sociales. Esta comisión, la segunda comisión, intentó hacerse del poder, pero fue depuesta y el sistema de magistraturas empezó a funcionar de nuevo. Entonces el resultado de todos estos sucesos fue el primer cuerpo legal conocido y estructurado, llamado Ley de las 12 Tablas. Este cuerpo legal fue estructurado en el año 451 a.C. y fue primeramente expuesto públicamente en el Foro Romano. Ok, y para continuar, ya vimos de momento lo que fue el concepto del derecho romano, lo que nosotros entendemos por derecho romano, así como también el origen y los antecedentes del derecho romano. Y a continuación viene una parte muy muy importante en este tema, que son las etapas que tuvo el derecho romano. Estas etapas están divididas en una línea temporal que comienza en el año 753 a.C., como ya comentaba, a la par de la fundación de Roma, y que finaliza aproximadamente en el año 565 después de Cristo. Estas etapas del derecho romano están divididas en 5 etapas, y a continuación voy a tratar de mencionar la etapa y describir de una manera sencilla y clara lo que corresponde a cada etapa. La primera etapa que se tiene conocimiento abarca del año 753 a.C. al 450 a.C. Esta etapa era conocida como derecho antiguo o quiritario. Esta etapa se extendió a lo largo de la monarquía y a principios de la república. Se le llamó así al derecho civil de los romanos de aquella primera época, de la época de 753 al 450 a.C. Algunos autores consideran esta etapa como el derecho precivil, cuyos destinatarios eran los ciudadanos romanos o quirites. Por eso era conocido como derecho antiguo o quiritario, porque quirites son los ciudadanos de la antigua Roma. En un principio fue el que provino de la costumbre o de la ley.
Su origen básicamente entonces era la costumbre o la ley. A continuación tenemos la segunda etapa del derecho. Esta etapa abarcó del 450 al 130 a.C. y es conocido como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta bien entrada la República y esta etapa inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas. Ya anteriormente, en lo que fue los antecedentes del derecho, habíamos comentado esta ley de las 12 tablas. Entonces, pues esta etapa es muy sencilla y muy clara. Y continuamos con la tercera etapa. La tercera etapa es el derecho clásico, que abarca en esta ocasión del 130 antes de Cristo hasta el año 230, pero ya después de Cristo. Esta etapa se extendió desde finales de la República hasta finales del Principado. En esta etapa subió al trono Diocleciano, el cual instauró una monarquía autoritaria que era denominada el dominado. En esta etapa surgió el principio caracterizado por una concentración progresiva de poderes en algo que era llamado el princeps. Aquí surge también lo que es conocido como el cognitio extra ordinem, conocimiento fuera del orden, en el cual un magistrado delegado del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes delante de un juez. Esta etapa surge como una nueva fuente del derecho de las constituciones principio. La cuarta etapa de la que vamos a hablar es conocida como derecho postclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esta etapa se extendió a lo largo del dominado, ya habíamos visto esto en la etapa anterior, y esta etapa tuvo una muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó en el poder de los bárbaros. La característica de esta etapa fue una política dominante, un absolutismo imperial, en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del emperador en el ámbito legislativo durante esta etapa del derecho postclásico se reafirmó y creció aún más. Además, en esta etapa también cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluyen y burocratizan las escuelas de juristas. Y la última etapa de la que vamos a mencionar, la quinta etapa, es conocida como el derecho justiniano. Esta etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. La característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Más adelante vamos a tratar un poquito el tema de quién fue el emperador Justiniano. Durante esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recopilatorios de toda la historia del derecho romano, que fue justamente hecho en manos de Justiniano, que tuvo este trabajo, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Pues bien, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Justiniano. La primera mención que tuvimos en este pequeño podcast de Justiniano viene a raíz de la quinta etapa del derecho, que es llamada el derecho justiniano, justamente por él. ¿Quién era Justiniano? Bueno, Justiniano I fue un emperador muy importante y muy destacado del Imperio Romano de Oriente, desde lo que fue el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte en el año 565. Una de las más grandes características del imperio de Justiniano fue que durante su reinado buscó reanimar, revivir, volver a levantar la antigua grandeza de lo que alguna vez fue el Imperio Romano Clásico. Y para esto, pues bueno, Justiniano reconquistó una gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que era del lado oriental del imperio y pues para esto buscó conquistar parte importante del Imperio Romano de Occidente. Es considerada una de las personas más importantes de la antigüedad tardía y fue el último emperador, como dato interesante, que utilizó el latín como lengua materna. Pues bueno, esta es una muy breve historia de Justiniano, de su vida y del impacto que tuvo, pero ahora vamos a hablar de la parte legal, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué se le llamaba derecho justiniano? Pues bien, porque otro de sus trabajos, de sus obras más importantes durante su reinado, y tal vez el legado más importante que nos dejó a nosotros los futuros abogados, fue la compilación del derecho romano en su obra Corpus Juris Civilis, que a día de hoy es la base del derecho civil de la mayoría de los estados modernos. Entonces Justiniano lo que llevó a cabo fue esta compilación, que posteriormente se llamó Corpus Juris Civilis, que es pues lo que sienta las bases del viejo derecho civil, que como mencionaba, a día de hoy todavía sigue teniendo una muy gran importancia en la mayoría de los estados modernos, de los estados actuales.
De ahí surge la gran importancia y el por qué quise hacer este pequeño paréntesis para hablar de Justiniano, porque Justiniano no solamente buscó devolverle esa grandeza al Imperio Romano, sino también creó este compilado de leyes uniforme del derecho romano, que pues es la base del derecho civil en una gran cantidad de estados de nuestra actualidad. Y pues bueno, ya hemos llegado a la etapa final de este podcast y creo que hay que recapitular un poquito una vez más en los temas que hemos visto. Comenzamos con una pequeña introducción acompañada de la definición de lo que es el derecho romano. De ahí procedimos a los antecedentes y el origen de por qué surgió el derecho romano. De ahí pasamos a las etapas del derecho romano. Hicimos un pequeño paréntesis para conocer un poquito más de uno de los personajes más importantes, que es Justiniano, justamente. Y pues ahora vamos a finalizar adelantándonos un poquito más a la época, pasando por la Edad Media, por el Renacimiento y llegando hasta nuestra época actual, en lo que vamos a conocer la influencia y la grandísima importancia que ha tenido el derecho romano para el derecho como lo que conocemos ahora. Y pues para esto voy a citar algunos pequeños ejemplos. ¿Qué ejemplos tengo para esta ocasión? Pues bien, el primero es la Common Law, que estuvo vigente en el Reino Unido, a excepción de Escocia y en los Estados Unidos. Esta serie de reglas tiene su origen y está muy basada en lo que es el derecho romano. Otro de los ejemplos también que tenemos es el derecho continental. Los sistemas de derecho continental también están basados muy directamente en el derecho romano. ¿Qué incluyen o qué naciones se incluyen en este derecho continental? Pues tenemos, por ejemplo, algunos países de Europa continental y de Sudamérica que también están basados en el Código Napoleónico, código que también tiene su base en el derecho romano. Vamos a ser ahora un poquito más específicos. Algunos sectores del derecho privado también de nuestra actualidad están muy influenciados de lo que fue el derecho romano y tienen su antecedente remoto en este derecho. Por ejemplo, el derecho civil, como ya comentábamos un poquito más arriba en las etapas del derecho, pues tiene una influencia muy fuerte del derecho romano. A pesar de todos estos siglos que han pasado, el derecho civil sigue basándose en gran parte en lo que fue el derecho romano, ya que responde a algunos criterios de los cuales estuvo compuesto el derecho romano. Más que nada en lo enfocado al derecho patrimonial y pues algunos otros aspectos así. Entonces el derecho romano ha tenido una importancia enorme, como ya he comentado. Muchos de los sistemas que han estado vigentes y que aún se encuentran vigentes del derecho a lo largo y ancho de todo el mundo han tenido su origen o han estado basados muy fuertemente en lo que fue el derecho romano. Por eso es la gran importancia que el derecho romano llega a tener y que tiene en nuestros días, porque sin el derecho romano tal vez no conoceríamos el derecho civil como se conoce ahora, porque el derecho civil es el que más influencia ha tenido por parte del derecho romano. Esta importancia del derecho romano es impresionante porque, como comento, están cosas que uno ni siquiera se llega a imaginar. Por ejemplo, la Common Law del Reino Unido pues está fuertemente basada. El derecho actual de nuestro país tiene una influencia muy fuerte de lo que alguna vez fue el derecho romano. Entonces, pues esa influencia y esa importancia del derecho romano cabe destacarla, porque sin el derecho romano, el derecho como lo conocemos ahora, pues no existiría, sería muy diferente. Y pues hay que recordar, como ya mencionamos, toda la importancia y toda la serie de dificultades que se presentaron para que el derecho romano surgiera como lo que es ahora. Pasó muchísimo tiempo para que llegara a convertirse en lo que es ahora. Pasó por 5 etapas y pues es impresionante que a día de hoy, tantos años después del verdadero surgimiento del derecho romano, siga teniendo ese impacto tan grande y tan importante, pues ni más ni menos que en el derecho civil. Pongámonos en pensar cómo sería nuestro sistema sin el derecho civil, y pues cuando lleguemos a la conclusión de que sería prácticamente imposible, tenemos que agradecerle en verdad a los romanos, a los patricios, a los plebeyos, a Justiniano, a todas esas personas que tuvieron y que pusieron su granito de arena para que el derecho romano llegara a ser lo que llegó a ser en algún momento y para que posteriormente tuviera el impacto que tuvo y que sigue teniendo en nuestra actualidad. De ahí viene la importancia del derecho romano y con esto me quiero despedir. Espero haber sido algo claro en estos temas que tratamos. De cualquier manera, si tienen
Muy bien. Se puede decir que este viene siendo, como quien dice, el resumen de lo que vimos al inicio, porque obviamente yo también hablé de las 12 tablas hasta ahorita, ¿verdad? Ahora voy a poner en mi presentación de la semana 4, pero es que se me cayó el sistema. Estamos batallando con el internet. Ok, bueno, entonces ya vimos el video y seguimos. Ahora nos quedamos, bueno, pasamos aquí, seguimos con esta página, permítanme. Ok, recuerden, seguimos ahorita con la época posclásica, ¿ok? O del derecho vulgar, ¿verdad? A ver, sí, seguimos con, ok. Seguimos en esa época. Y dice, se considera Quintus Mucius Scaevola como el iniciador de esta transformación de la jurisprudencia, ya que fue el primero en ordenar el derecho por categorías y en dar definiciones de los conceptos jurídicos más importantes. Por tanto, la jurisprudencia se convirtió en un instrumento que detectaba y prevenir problemas o prevenía problemas que aún no habían ocurrido en la práctica. Otro cambio sustancial fue el hecho de que la jurisprudencia entendía como prudente era elaborada por los prudentes a partir de una amplia reflexión acerca de lo justo y lo injusto, a decir de Nocera, al convertirse en ciencia bajo la deducción de los principios en razonamiento, y se alejó de las soluciones para cada caso concreto, es decir, se alejó de la reflexión prudencial. El mismo autor sostiene que a partir de ese momento existe una nítida división entre el derecho y la religión por un lado y el derecho y la moral por otro. Ok. Entonces, fíjese aquí, así rapidito para grandes rasgos. Obviamente, esta época de posclásica o derecho vulgar estuvo caracterizada por la decadencia, ¿verdad?, de la jurisprudencia. Y debido obviamente al estancamiento de la monarquía absoluta que tenía, es decir, determinada por las las decisiones solamente del emperador, porque obviamente le quitó poder a los juristas, ¿verdad? Como les había yo comentado antes, le quita poder a los juristas para desempeñar obviamente sus funciones pues de determinar las resoluciones que quedaban, pues obviamente se vieron obviamente limitadas, ¿verdad? Solamente a lo que viene siendo a la enseñanza y a que tuvieran algún cargo público, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a la Edad Media y dice, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos que lo conformaban fueron ocupados por los germanos y las condiciones políticas, económicas y sociales le impidieron el desarrollo de la figura en estudio. Dice, durante el siglo VII al IX, la concepción absolutista de la última época imperial y la legislación justiniana fueron sustituidos por una contractualidad, donde el poder legislativo fue delegado al príncipe por el pueblo y suscrito a ciertos límites señalados por este. Dice, no fue sino hasta el siglo XII y XIII cuando resucitó la jurisprudencia a través de los glosadores, quienes se dedicaron a realizar explicaciones o comentarios llamados glosas a la compilación justiniana.
Sin embargo, su aportación a la jurisprudencia puede considerarse nula, pues bajo la convicción de que la ley era voluntad imperial, incluyeron en el texto de Justiniano meros comentarios gramaticales, con lo que se pretendía adaptarlo a la circunstancia histórica de su tiempo, mediante un razonamiento que no fuera más allá de la interpretación literal. O sea, solamente interpretaban, pero pues si no cabía dentro de su ámbito, porque ya habían pasado varios siglos, ¿verdad? Si no entraban dentro de su ámbito, pues tampoco era, como que no eran muy apropiados para la época, porque ya en esa época pues ya eran más modernos, obviamente, ¿verdad? Pues vamos a la página 24 y dice: la labor poco creativa de los glosadores fue superada por lo de los comentaristas, quienes bajo la concepción de un derecho natural como conjunto de normas dictadas por la razón, realizaron juicios o explicaciones al derecho romano, llamados comentarios, consistentes en una exposición que consideraba el sentido de las palabras e investigaba el espíritu de las normas, en oposición a la glosa que se atenía a la letra del texto. Dice, la actividad de los comentaristas respecto al derecho romano no fue meramente receptiva, sino creadora del derecho en grado muy alto. Además, este autor considera que los comentaristas hicieron del derecho romano sustrato de una ciencia del derecho que llegó a ser propiamente europea. Dice, la instrucción de este método produjo un desarrollo en la ciencia jurídica que dejó de ser una simple glosa de los textos romanos para convertirse en una obra de reconstrucción lógica del derecho, dirigida a ponerlo por encima de la letra de la ley. Fíjense, los comentaristas aplicando la razón, ¿verdad?, del derecho natural, llevaron a cabo pues una obra que se llama pues la actividad creadora del derecho, y pues obviamente que llegó a ser una reconstrucción, como dice aquí, una reconstrucción lógica del derecho romano. Bueno, vamos a pasar ahora sí, como que dice, a la Edad Moderna. Y dice, durante este siglo XV, culminó el mundo medieval en la Europa continental, lo que abrió paso al Renacimiento, en cuyo transcurso los humanistas volvieron al estudio de los textos romanos. No obstante que en un principio su interés por esto fue meramente filosófico, surgió en ellos la inquietud de analizarlos con la finalidad de dar verdadera dirección a la ciencia jurídica y superar la labor de los comentaristas. A la tarea de estudio e interpretación efectuada por los humanistas italianos, también conocidos como cultos, se denominaba culta jurisprudencia. Después del trabajo realizado por los humanistas italianos en el siglo XVI, encontramos un dato interesante para el desarrollo histórico de la noción de jurisprudencia en el nacimiento de la tradición constitucionalista inglesa, cuyo primer periodo inicia en la Carta Magna del 1215 y culmina en el siglo XVII, conforme a la cual el rey se encontraba sometido al common law, derecho nacido de la concepción popular, o sea, costumbres, y declarado antes que aplicado por los jueces, quienes lo descubren en la Constitución del país y en los precedentes judiciales con el derecho soberano. Ok, dice, este dato representa el origen del precedente judicial anglosajón y su fuerte convicción en torno a la creación del derecho por parte de los jueces. Por su parte, en la Francia del siglo XVI y durante el siglo XVII y XVIII, con motivo de la Revolución, se originó la ruptura y a la vez la continuidad o resurgimiento en la evolución de la noción de jurisprudencia para el derecho proveniente de la tradición
romano-germánica. El concepto de jurisprudencia como ciencia del derecho comenzó a mezclarse con el que evocaba la jurisprudencia de Herretes. Esto se manifestó en las definiciones de jurisprudencia de los diccionarios del siglo XVI, donde se definía en primer término como ciencia del derecho y enseguida como la inducción que se extrae de varias sentencias que han juzgado una cuestión de la misma manera. Bueno, nomás permítame un momentito, permítame. Ahora sí ya, es que casi no debía. Bueno, no veía. Ok, ahora vamos a ver lo que es época contemporánea. Pero bueno, ya pasamos a lo que viene siendo la época, ya vimos la época moderna, ¿verdad? Nos vamos a la época contemporánea. Pero miren, en la época moderna, antes de empezar debido pues obviamente a las transformaciones implementadas, ¿verdad? Por el hecho de los romanos y que obviamente pues el imperio germano fue el que realmente que vienen siendo los bárbaros en su época, ¿verdad? Así les llamaban los bárbaros. Pues obviamente todo eso como quiera fueron tomando las ideas de Justiniano, pero solamente como meras ideas, ¿verdad? Y si las llegaran a implementar, pues a veces pasaban siglos y veían y decían, pues esto ya no se acopla a nuestra realidad o a nuestra cultura o a nuestras vivencias, porque obviamente, como yo les había comentado, pues la sociedad cambia constantemente, ¿verdad? Y obviamente las leyes las leyes siempre van un poquito más atrasadas que la sociedad. Nosotros vamos evolucionando siempre, somos cambiantes, vamos cambiando, y eso es lo que les pasó en esta época, ¿verdad? Entonces, dejaron estas lecturas de Justiniano, dejaron de tener un poco de peso, pero como quiera, ahora sí que fueron adaptándose poco a poco, ¿verdad? Y fueron encontrando su camino, y pues obviamente pasaron a todo, estamos hablando como quien dice, todo lo que es Europa, siglo XVI, XVII y XVIII, ¿verdad? Y lo que viene siendo el Common Law, y pues ahí se termina la época, se puede decir que la edad moderna, y empezamos ahora la época contemporánea. Ok, dice la situación prevaleciente, bueno, no sé si tengan algún comentario. No, todo bien, gracias. Ok, estamos en la página 27, vamos a ver cuándo nos quedan, 35, ya vamos a terminar. Ok, dice, durante el siglo XV culminó el mundo medieval en la Europa continental, lo que abrió paso al Renacimiento, en cuyo transcurso los humanistas... ¿Alguien comentó algo? Sí, eso Esa ya la vimos, ¿verdad? Sí. Ah, sí es cierto, estamos en la contemporánea, perdónenme, muchas gracias. Sí, con razón, dije yo, qué raro, siglo XV, ¿verdad? Siglo XVI. Ok, estamos en la época, ahora sí nos vamos a lo que viene siendo la época contemporánea. Dice, la situación prevaleciente en torno a la incertidumbre generada por la jurisprudencia de Retz provocó preocupación por asegurar un Estado de Derecho con delitos y penas bien definidos, situación que obligó a tomar dos acciones fundamentales. Dice, por una parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, y por otra, el cierre definitivo de los parlamentos el 3 de noviembre del propio año, hecho que constituyeron el fin de la antigua jurisprudencia. Lo que pasa es que en esta época ahora sí como que empezaron a ver y abrir los ojos y decir, oye, no hay una declaración de derechos
del hombre, del ciudadano, del ser humano, por así decirlo, ¿verdad? Con el espíritu de hacer que todos los tribunales aplicaran las nuevas leyes de manera uniforme y con una medida de los legisladores revolucionarios ante la desconfianza que sentían por los jueces, surgió a la vida jurídica el Tribunal de Casación, creado por la ley el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 1790, instalado en abril de 1791 como un órgano político auxiliar del Poder Legislativo, cuya misión era mantener la unidad de la legislación y prevenir la diversidad de la jurisprudencia. Dice, el desarrollo de la noción de jurisprudencia se produjo por el desempeño de los jueces del Tribunal de Casación, quienes disponían de cierta libertad para determinar la norma del derecho antiguo que debía aplicarse ante el vacío o silencio de las leyes nuevas. Libertad que supieron aprovechar al intentar extraer un derecho común consuetudinario basado en principios generales y máximas. Dice, otro hecho que favoreció la labor tribunal de casación fue la desaparición de la figura referente, que se extendió porque los jueces abusaron de su uso, bajo la justificación de no contar con una ley aplicable o bien por su oscuridad. Pues sí, porque no se pusieron a trabajar, no se pusieron a investigar y pues obviamente a falta de claridad pues hay oscuridad, ¿verdad? Y abusos. Dice, en los Estados Unidos de América de 1803, donde se pusieron en práctica por primera vez las ideas de Montesquieu respecto de la separación de poderes, motivo por el cual en la resolución de la Corte Suprema sobre el caso Marbury contra Madison, se reconoció a los jueces el poder de controlar constitucionalidad de las leyes. Dice, la separación de poderes es el presupuesto esencial de constitucionalismo y este ha sido fundamental en la noción moderna de la jurisprudencia. Dice, Napoleón designó una comisión para redactar el Código Civil francés, de la que formaron parte Trecht, presidente del entonces Tribunal de Casación, y Portales, quien en su discurso preliminar al Código Civil francés hace ver al resto de los congresistas que preverlo todo es una mera imposible de alcanzar. Una meta imposible de alcanzar. Dice, la noción de jurisprudencia tuvo un retroceso de 1815 a 1830 como consecuencia de la escuela de la exegénesis, que consideraba que el código interpretativo literalmente daría la respuesta a cualquier problema. O sea, que no había nada más que interpretarlo, ¿verdad? No había que, ya no pienses más, aquí está, no lo interpretes, ¿verdad? Dice, posteriormente, como consecuencia de las ideas de la Revolución Francesa, surgió el Estado liberal creado para reconocer las libertades fundamentales de los individuos y limitar la interpretación del Estado en materias prioritarias. En particular, prohibido su injerencia en materias económicas, situación que dio pie al liberalismo económico. Dice, con motivo de los movimientos obreros, el Estado liberal pasó a ser un Estado social o constitucional que asumió el compromiso de intervenir para asegurar a los ciudadanos un mínimo de bienestar, principalmente en materia laboral y de salud. En una palabra, se verificó el tránsito del Estado legal al Estado constitucional. Lo que pasa es que habían abusos de manera muy, muy graves, también, ¿verdad? Trabajaban ahora sí horas, y también aquí en México, digo, estoy diciendo en épocas, estamos hablando de una época diferente, ¿verdad? De los 1800, ¿verdad? Y
y pues obviamente era la época industrial, la revolución industrial, donde había máquinas, donde se estaba creando todo y habían accidentes también laborales. Entonces era un auge mucho, era en donde obviamente no se le permitía votar a la mujer, nada más al hombre, y ahí empezó a resurgir muchas cosas más, ¿verdad? Dice, actualmente los estados, bajo la forma de un gobierno democrático, han retomado principios tanto de la forma de gobierno del estado liberal como del estado social, de manera que la jurisprudencia, al ser reconocida por la Constitución, de vocación propiamente normativa, también ha establecido mecanismos jurisdiccionales de aplicación del derecho de donde han derivado las actuales características de la noción de jurisprudencia. Y vamos a ver esas características. Dice, el carácter de legislador negativo del juez. Esta situación se da cuando las normas se convierten en objetivo de juicio y le está permitido al Tribunal Constitucional o Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez de la ley o el reglamento inconstitucional con efectos generales. B. La necesidad de uniformar la aplicación jurídica del derecho. C. Establecimiento de reglas para la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Estas fueron las características que tenían en aquella época. Y ahora nos vamos a los conceptos doctrinales, que pues ahora sí que son pues características, son de ahora, ¿verdad? Bueno, antes que nada, de las características que les iba yo a comentar, más bien de esto, fíjense bien, esta parte representa, se puede decir que la evolución del juez para, obviamente, observar ahora sí las normas, ¿verdad? Y que obviamente consideren que se encuentran, que se consideran y que se encuentran por encima de la ley federal, por así decirlo, ¿verdad? Por lo tanto, es sumamente valiosa la interpretación, ¿verdad? Esto es muy importante, es muy importante y aquí es donde se dan cuenta que es muy importante, obviamente, la interpretación legal, muy valiosa, ¿verdad? Ok, nos vamos a lo que viene siendo conceptos doctrinarios contemporáneos. Ya vamos a terminar, jóvenes. Y dice, se puede observar a través de las definiciones que de jurisprudencia han dado algunos autores o que se encuentran en los diccionarios jurídicos. En la mayoría de los casos, estas definiciones comienzan con lo que diera Ulpiano y enseguida con la de la ciencia del derecho, para después enumerar una serie de excepciones. Dice, 1. Hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de aplicar oportunamente a los casos que ocurren. 2. Interpretación que la ley hacen los tribunales para aplicarlos a los casos sometidos a su jurisdicción. 3. Conjunto de criterios de interpretación y de decisiones establecidas por los tribunales de justicia y las doctrinas reiteradamente contenidas en sus fallos. Y aquí están otras más definiciones, ¿verdad? Estas son las definiciones que nos ponen aquí el libro. Pues yo puse unas cuantas, hay todavía más, no puse todas, ¿verdad? Mira, aquí está 12. Solución sugerida por los conjuntos de decisiones suficientemente concordantes emitidas por las jurisdicciones acerca de la cuestión de derechos. 13. Conjunto de soluciones dictadas por los tribunales a resolver las cuestiones de derecho que les son sometidos. Ok. Ahora vamos a ver, dice, ¿cómo puede observarse? Como puede observarse, se recibe a la jurisprudencia como, se percibe como A. Interpretación de la ley. B. Aplicación de la ley. C. Sentido o fallos. D. Enseñanza. E. Costumbres judicial. F. Normas. Todo este conjunto se puede decir que es lo que se puede percibir en aquella época que era lo que integraba en sí la jurisprudencia, ¿verdad? Dice, es indispensable, como lo señala Tomás
Ogollar. Dice, tener presente que la jurisprudencia no crea normas jurídicas nuevas y distintas, sino que las complementa y perfecciona cuando la interpreta y crea derechos aplicables al caso específico cuando las integra. Entonces, aquí está algo bien, bien padre, dice, que la jurisprudencia no crea normas jurídicas nuevas y distintas, sino que las complementa y perfecciona. ¿Por qué? Porque acuérdense que quien las va a crear y las va a evolucionar somos nosotros en cuanto a las costumbres, y entonces la jurisprudencia nada más viene a nutrirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, acuérdense lo que les comenté, la cultura va avanzando mucho más rápido, o la sociedad, que las leyes. Las leyes van un poquito más atrás, ¿verdad? Y algo que me comentó algo así una alumna de traspasados, es que, oiga maestra, es que en 1800 y cacho, un papa nos dio espíritu, no teníamos espíritu, que solamente le digo, pues bueno, así eran esas épocas, eran épocas obviamente muy difíciles, épocas muy, pues sí, muy duras, ¿verdad? En muchos sentidos. Había muchos privilegios, obviamente, para la gente rica, para la gente adinerada, caciques o no sé cómo se llamaba en esa época en Europa, y para la gente trabajadora o que ahora sí que la fuerza laboral como quien dice, de la época industrial, que fue como el auge, ¿verdad? Pues obviamente, pues sí se aprovechó porque dijeron, oye, hay trabajo, pero también ese trabajo los vino a perjudicar porque los sometió a mucha desigualdad, a 18 horas de trabajo, 16 horas de trabajo, una vida muy miserable, donde las deudas, si tenías deudas, pasaban de generación en generación. O sea, era una época difícil, ¿verdad? Pero pues obviamente para eso estaban las leyes, para poder aplicarlas, pues obviamente lo más justamente posible, como se dice, ¿verdad? Y que no siempre es posible. Miren, oigan, ya es muy tarde, son las 10:09. Yo creo que no le empiezo a la semana, el bloque 5, y dije, voy a empezar el bloque 5. Pero no, yo creo que no. Yo creo que hasta aquí le dejo. No los quiero ni cansar ni aburrir. Voy a dejar de presentar y voy a detener grabación. Como quieran, no sé si ustedes tengan alguna duda acerca del Scrum, les vuelvo a repetir. Bueno, no, mejor no detengo de grabación, mejor les sigo. Les vuelvo a repetir para que chequen esto y esté grabado. Ustedes entran y si ustedes le dan regresar, es lo que me están comentando, ¿verdad? Yo soy ahora sí como quien dice nueva en ese sistema del Scrum. Me comentan que eso se sube y si ustedes entran y lo tienen que hacer manualmente, de pregunta por pregunta, una por una. Esa es una. Otra, no entrar y salirse porque entonces ya contó como un intento, ¿verdad? Otra, creo que no lo puedes atrasar. Haz de cuenta que ya que tú comenzaste a leer las láminas, si tú le atrasas también te saca algo así, ¿verdad? Como que está medio inestable el sistema, no sé por qué, dicen que es por las cookies. Sí, perdón, Lucero, dime. No, sí se puede. Mientras esté la presentación, sí podemos atrasar y avanzar para ver las presentaciones. Las diapositivas sí las podemos atrasar y ver. Lo que no puedes atrasar son las preguntas. Pero la puedes regresar y puedes verla. Es que como me preguntaron, entonces yo le dije, permítame, déjeme investigo, a ver a quién podemos a pedir ayuda o al mandar correo a la UCNL, pues para que nos ayuden, ¿verdad? Si llegaran a tener algún inconveniente o algo, pues ahora sí que lo que puedo hacer es mandar a ver si me pueden anular los intentos, si se puede, ¿verdad? Anular esos intentos y presentar nuevamente. Estoy hablando
hipotéticamente, ¿verdad? Nada que meto en aprietos al coordinador, ¿verdad? Pero cualquier No, cosa, pues maestra, me marca. yo hice el examen y haz de cuenta que lo iba a ver en la segunda y luego en la segunda hoja Sí, y luego me mandó me sacó y me decía que había perdido un intento y luego al regresar otra vez me dejó continuar con el examen y sí lo pude contestar bien. qué bueno, perfecto. Cualquier cosa, por eso ahorita yo, por ejemplo, esta semana dije, ay, pues esta semana pues no tengo no voy a calificar porque pues esta es la semana del score. ¿Sí me explico? O sea, no tengo yo, pero no, pues resulta que más chamba, cuando más chamba tengo, porque resulta que me han estado escribiendo, los que han tenido problemas son los de derecho laboral, porque dicen que no los dejan avanzar, los sacan a la segunda, de segundo. Tengo entendido que el lunes sí hubo problemas en el sistemita, no sé qué hicieron, lo arreglaron y una alumna me dijo, no maestra, ya me dejó continuar y yo dije, ay, qué bueno, porque yo dije, bueno, manda un correo para que te apoyen, para que tengan que hacer, porque, no, pues yo estoy también un poquito verde en ese aspecto del sistema SCORE, ¿verdad? Ya que hasta que me explicaron, pero yo no sabía lo que me dijo Lucero, que en la presentación sí te deja regresar. Donde no te deja regresar es cuando ya estás en las preguntas. Ahí ya no te puedes, ay, quiero corregir. Creo que eso es lo que no deja, ¿verdad? Y también las cookies. Y también me dijeron, una alumna me dijo, oiga, tuve que cambiar a Firefox o Foxfire o algo así, porque no le dejó su sistema, ¿verdad? Entonces ya bajó ese y lo dejó perfectamente. Y dice, sí, ya no tuve ningún problema. Elizabeth le alzó la mano. Sí, Elizabeth. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Agradezco me haya dado acceso a través de mi compañera. Yo de hecho en ninguna de sus, de los links que tiene, de ninguna de mis computadoras, yo pensé que era la lab, me pasé a la computadora, lo hice en el celular, de ninguna me da acceso. En todas, nada más me parece como si fuera para copiar. Y anteriormente, clases atrás, desde cualquiera de mis computadoras estaba entrando. Y ya una compañera me dijo cómo le podía hacer. ¿Cómo le estás haciendo? A ver, dime por si le pasa a alguna alumna eso, pues mínimo yo saber, ¿verdad? Y escribirlo y hazle así. El link le puse copiar y lo pegué directo desde el buscador de Google y ya ahí fue donde me dio acceso, que fue cuando usted dijo, le acabo de dar acceso. Pero ya lo hice a través de eso, de copiar el link y pegarlo en el buscador directo de Google. Ah, perfecto. De ninguna otra manera me dejó entrar ni con los links anteriores, porque normalmente cuando es por mí, en los links anteriores también se puede entrar, pero le busqué de una y mil maneras y no de ninguna manera me deja entrar de forma directa. Perfecto. Bueno, mínimo ya entraste. Carlos ya se va, no hay ningún problema. Sally levantó la mano, pero qué bueno que me dijiste eso, Elizabeth, para que ya quede una constancia aquí grabado y que algún compañero pueda también escucharlo más adelante, ¿verdad? Cuando suba yo la síncrona. Sí, dale. Sí, el acceso no está directo. Seleccionas como si fueras a copiar y ahí te manda la opción con el clic izquierdo, te manda directamente, te dice ir a Meet. Ah, sí, es que es correcto, porque yo no lo subo con el URL, no lo subo así, yo lo subo miren, ahí les va. Completo, o sea. Es que miren, ahí les va. Déjenme, voy a mi aula, voy a una aula y para que ustedes vean cómo lo subo. Me doy cuenta que supongamos que estamos en jurisprudencia A. Y obviamente no le picas y no te lleva directamente. No, tú lo tienes que copiar, es correcto. Tú lo copias. Miren, aquí está. Aquí entras y bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo así lo veo aquí. Miren, ¿lo ven? Entonces ustedes lo que hacen es copiarlo y lo pegan. El único que yo hago que sí entra, el único que sí es directo con el link es el video que yo subo, más a rato te lo voy a subir. Y por ejemplo,
el libro, por ejemplo, aquí le pico al libro, que es lectura, si se dan cuenta, y aquí le pico y me lleva directamente al libro, porque a aquí sí lo subí a través del URL, ¿verdad? Aquí está el libro y en cada semana pongo el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alumnos que ahorita actualmente me dicen, maestra, ¿cuál es el libro base? Y les escribo, no, pues el libro base está en tal parte, en la pestañita que dice lectura, le picas y ya, o sea, no tiene que copiar el link, sino que le pica el link y lo lleva directamente. En este caso, pues obviamente no. En este caso sí lo pego directamente, yo lo escribo para que quede así y lo vea, ¿verdad? A ver, vamos a ver quién más está. Voy a dejar de presentar para ver quién más está. Lucero está levantando la mano. A ver, Lucero, sí, adelante. Yo lo sombreo. Al momento de sombrearlo te da la opción copiar, pegar y te da una opción que dice abrir, ahí mismo directo. Sí, pero no al momento de sombrearlo te da abrir y ya. Sí, fíjate que en mi laptop sí dice abrir y en otras o en una computadora de una de mis hijas no dice abrir. Fíjate qué diferente, ¿verdad? No sé. Nicolás está abriendo sí, alzando la mano. Sí, perdón, Lucero, dime. Sí, perdón. ¿Dónde podemos ver las jurisprudencias que están actualmente? ¿Dónde podemos entrar para buscar las jurisprudencias? Las tesis las buscas en Google, las puedes sacar ahí directamente. Pero tengo que como buscar una o hay algún apartado que diga jurisprudencia. Mira, ahí te va. Si quieres hacemos buscamos algo ahorita, ¿sí? Vean. Gracias. Sí, no te preocupes. Entonces voy a buscar una y ya cuando la tenga. Bueno, no, espérame, déjame hacer la presentación. Compartir una pestaña. Le voy a poner nueva pestaña, compartir. Y vamos aquí, ¿ves este buscador? Y vamos a ver, ¿cómo qué queremos buscar? A ver, vamos a ver, tesis de... pues podemos poner la de... Bueno, es que esa todavía no es jurisprudencia, esa nada más fue un amparo, la de la niña que le dio, como epilepsia, ¿verdad? Y que sus papás, tuvieron que, para poder, tomar un tratamiento, ¿verdad? Pero a ver, sí, pero no está como jurisprudencia. Exactamente, exacto. Pero bueno, una tesis de qué de cuál quieres tú. No, lo que pasa es que en otra materia un maestro nos dijo que nos iba a encargar buscar jurisprudencias, o sea que íbamos a usar y entrar a buscar jurisprudencias, son pero tesis, no nos dijo exactamente, son tesis, exacto. Acuérdate, las jurisprudencias son las tesis, ¿verdad? Entonces tú vas a poner una tesis de aquí, la buscas y tesis de jurisprudencia, buscador de tesis, en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sí lo están viendo, verdad? Y aquí está la Suprema Corte de Justicia, y estas son. Mira, y aquí están todas las tesis. Puedes verlas de qué época, fíjate, las salas. ¿Sí la están viendo? Y aquí las vas a buscar. Y tú dices búsqueda por número de registro, búsqueda por, aquí está ver todo, aquí tú vas a buscar qué es lo que quieres tú. A ver, vamos a ver quién levantó la mano. Bueno, voy a dejar de presentar esto ya para que no me cause ruido. Ok, ahora sí. Sí, Nicolás, dime. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Con respecto al punto anterior, usted que tiene, pues ahora sí que más credenciales ahí en la plataforma Moodle de la universidad, donde aparecía editar, no sé si venga igual la opción de que pueda agregarle algún hipervínculo a un texto para que usted en sus clases pueda estar colocando así que los enlaces directos para lo
lo de las sesiones. Sí, Y es que no lo con respecto a- subo con la URL, lo subo nada más así. No, debo de hacerlo a lo mejor, pero como haz de cuenta que me piden que, maestra, es que usted tiene que poner el... Sí, Nicolás, mejor te dejo hablar. Ok, bueno, sí, porque podría ser la opción, ¿verdad? Para que usted pueda estar subiendo los enlaces a las sesiones síncronas. Y con respecto a las tesis, les comparto ahora sí que a todo el grupo que en el Facebook de la Suprema Corte de Justicia, constantemente, mes tras mes, van haciendo cursos y seminarios para lo que es la búsqueda de las tesis. Igual para que puedan estar ahí en contacto con la página de la Suprema Corte. Ok. Y se puedan estar Eso sí es muy informando. interesante, Nicolás, es súper bien. Qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor, miren, no vamos a ser expertos, pero podemos agarrar eso a nuestro beneficio, ¿verdad? ¿Cómo? Pues para no estar, para investigarnos, empaparnos, conocer, cómo le podemos hacer por aquí, qué caminito seguir, ¿verdad? Muy bien, Tere levantó la mano y después Elizabeth. Yo, maestra, sobre el usufructo, hay alguna jurisprudencia porque, pues, nosotros tenemos una propiedad y ya tienen 5 años de que no la habitan, pero está el usufructo vigente. Quería ver si había algo que pudiera ayudar. Ok, pregunta, esa propiedad, licenciado Rafael, ya le iba yo a escribir porque él es el mero en eso. A ver, licenciado, adelante. Sí puede haber tesis, pero el usufructo se cancela solamente de dos maneras, por muerte o por voluntad propia que se tiene que firmar en un escrito ante notario. Por uso, entonces hasta que la persona muera, decide tendría que firmar ante notario, y si es por muerte, se tiene que hacer un escrito también ante notario, donde se acompaña el acta de defunción de la persona que gozaba de los. Ok, bueno, Nicolás, no te vayas, pues no sé si puedas poner aquí, casi por lo general siempre les pido que pongan su nombre y su matrícula, eran anteriores, en tetras anteriores, pero si puedes aquí poner el nombre de del tribunal donde se están poniendo las tesis, o el buscador de tesis, te lo voy a agradecer. Claro que sí, maestra. De hecho, también están explicando cómo utilizar la plataforma Jurislex. Ahorita por aquí les dejo el enlace de la página de Facebook. Sí, por favor, déjalo aquí y ya que esté grabado, pues al menos ya los demás compañeros y tu servidora podemos nosotros también entrar y ver, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién más levantó la mano? Es que alguien más levantó la mano, pero no quiero ser descortés. Elizabeth, creo que tú levantaste la mano, ¿no? Sí, de hecho, ahorita la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos los martes de jurisprudencia. Muchos de mis compañeros habíamos participado en un evento y nada más es cuestión de que sigan a la Casa de Cultura de la Suprema Corte y todos los martes se está impartiendo jurisprudencia. Están muy buenas las clases porque trae párrafos pasados como de cuestión de los derechos humanos, como lo actualizado, como las actualizaciones que están cayendo ya ahorita. Claro. Entonces, esos son los martes y muchos que están inscritos en un grupo que tenemos de la Casa de la Cultura, ahí deben de buscar la información para entrar. Y tú, Elizabeth, ¿y tú no podrías ponerlo así como Nicolás para que más o menos nos vayas informando? O si quieres el próximo, si tienes algún link o algo que lo puedas ahí poner, te lo voy a agradecer. Dices que son los martes en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Sí. ¿Pero son físicamente o es a través de un link? Es para los que ya tenemos, estamos dados de alta, es directo. Entras con la misma contraseña que ya habíamos entrado anteriormente. Ah, ok. Ah, ya te entendí. No, pues entonces tiene que, sí, ya.
Bueno, pues pero está abierto, maestra, es al público. Pueden participar como del estado, de otros estados, como participamos nosotros con gente de otros estados. Está muy bien y es abierto, foro abierto. Excelente. O sea, no para interpretación de como estamos ahorita con usted, pero sí podemos poner ahí nuestros mensajes o nuestras dudas. Entonces, es martes de jurisprudencia de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte. Perfecto, ok, muy bien. Nicolás, sí, adelante. Sí, de hecho, también estuve viendo en la página de Facebook de ellos que también hay enlaces para que se puedan dar de alta los que no estén aún registrados. Igual se los voy a dejar por aquí para que sí, por favor, entonces yo puedo darme de alta o me registro y me dan de alta. O sea, me tengo que esperar a que me den de alta, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, se llena lo que es el formulario de Google y posteriormente les dan las indicaciones para que se puedan registrar. Perfecto. No, pues está muy bien. Más que nada para aquellos alumnos que obviamente van para licenciados en Derecho, ¿verdad? Tengo un aula que son del séptimo tetra y obviamente ellos sí son van a ser licenciados en Derecho. Ya creo que con acentuación ya no me tocó ninguno de séptimo. Ya son más de segundo, tercero y cuarto, pero obviamente para los licenciados en Derecho, pues sí, la verdad es de que sí va a ser muy útil esto, ¿eh? Oigan, pues muchas gracias. A la orden, maestra. Sí, perfecto. Y voy a hacer lo que dice Nicolás, voy a ver si puedo poner el URL, pero pues me van a decir, maestra, no puse el link, pero voy a ver, le digo, oigan, aquí está la figurita, si es lo que quieren, es que ponga la foto de una camarita como de un video y ahí poner me dice, maestra, es que necesitamos forzosamente que ponga la foto de la síncrona, la foto de una cámara de un video y abajo la liga, ¿verdad? Pero pues obviamente si lo pongo, no lo subo, si lo pongo así, no lo puedo subir a través del URL. Lo que puedo hacer es hacerlo doble, ponerlo así y aparte subir el URL para que lo pegue. Porque aunque no lo crean, todavía hay alumnos que me dicen, ¿dónde está el libro base? Y yo les digo, está en la lectura. Y está en la semana, voy en la semana 8 y todavía me preguntan, maestra, es que no encuentro el libro base. Y yo, ay. Pero bueno, en fin, no importa. Para eso estamos. Oigan, bueno, pues ya los dejo y los veo la próxima semana. Cualquier cosa que tengan algún inconveniente con lo del sistema SCORM, pues nada más me hablan, me escriben, perdón. Y ahí yo veo cómo los puedo apoyar, ¿ok? Pase bonita noche, maestra. Igualmente para todos, gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias. Bye. Que descansen. Gracias. Bye.